Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy tenemos una enseñanza tremenda de la palabra de Dios que creo que va a ser de grande bendición para tu vida, para la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos y de todo el que te rodee. Es un estudio al cual le hemos intitulado Puertas y Anclas. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale Puertas y Anclas. Bueno, es como un título un poco fuera de lo común. ¿Qué tiene que ver una puerta con una ancla? Para nada. Si acaso diríamos barcos y anclas, o lanchas y anclas. ¿Pero por qué puertas y anclas? Bueno, porque las puertas sirven para dos cosas: para entrar o para salir. Y las anclas sirven para que una lancha o un barco pueda estabilizarse, no moverse del lugar donde uno quiere que esté, y ese es su objetivo. Pero hoy no vamos a hablar ni de lanchas ni de barcos. Vamos a hablar de un asunto espiritual muy serio que tiene que ver con nuestra vida diaria. No es algo fuera de lo común o algo que esté dirigido solamente a algunas personas, sino que esto tiene que ver con todos los seres humanos, porque todos los seres humanos estamos expuestos a esas puertas y a esas anclas. Y hoy vamos a darnos cuenta cómo puede haber pasado desapercibido que nosotros hemos abierto puertas por las cuales el enemigo ha podido entrar a nuestra vida, a la vida de nuestra esposa, a la vida de nuestra familia, a la vida de todas las personas que conocemos. Por eso es de gran importancia. Y vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículos 8 al 10. Eclesiastés, capítulo 10, versos, como dicen algunos, versículo 8 al 10. Que nos dice: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Alguien diga: le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, es decir, que no se le da mantenimiento, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale: la sabiduría es provechosa para dirigir. Hay un versículo muy importante en la palabra del Señor que aparece en varias porciones, principalmente en el libro del profeta Oseas, que dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. En algunas otras traducciones dice: mi pueblo pereció por falta de entendimiento. A ver, voltee a ver la persona que tiene a un lado y dígale: mi pueblo pereció. A ver, deténgase un momento. Diga: Dios dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento.
Ahora voltea hacia el otro lado y repítalo. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahora voltee para atrás y dígale, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué pereció el pueblo? ¿De cuál conocimiento? De la palabra de Dios. No del conocimiento humano, no de la sabiduría humana, sino del conocimiento de la palabra de Dios. Y el Señor, de una manera molesta, dice, mi pueblo, pereció por falta de conocimiento. De modo que si ellos hubieran tenido conocimiento de la palabra de Dios, no hubieran perecido. De la misma manera, nosotros, aún cristianos nacidos de nuevo, podemos tener graves dificultades, infinidad de problemas y aún la muerte por falta del conocimiento de las Sagradas Escrituras. De modo que este es un asunto muy serio. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos las gracias por tu infinita misericordia y bondad que tienes para con nosotros. Gracias, Padre, porque hoy has permitido que el Espíritu regrese a nuestro cuerpo y estamos vivos hoy en el mejor lugar donde podríamos estar, en tu casa. Esta casa que tú mismo te has edificado para tu gloria, honra y alabanza, y al que nosotros, con nuestra pobre acción y facultades, queremos engalanar, queremos hermosear, queremos favorecer, para que cada persona que viene a tu casa se sienta cómoda y pueda escuchar tu palabra y recibir la salvación de su alma. Y los ya convertidos recibir el crecimiento que tú quieres que nosotros tengamos. Porque tú dices en tu palabra, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los rudimentos de la fe. Te pedimos, Padre, que envíes al Espíritu Santo en medio de nosotros y que cada uno de nosotros reciba una experiencia personal de Jesucristo en nuestras vidas. También te pedimos que eches fuera todo espíritu inmundo que intente distraernos, desconcertarnos, preocuparnos, angustiarnos y quitar nuestro oído, nuestra mente y nuestro corazón de tu santa, sabia y preciosa palabra. Y sobre todo te pedimos que hoy, como todos los días de nuestra vida, Jesucristo sea grandemente glorificado. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Siendo las 10 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, siendo las 11 de la mañana, hora de Nueva York,
y de Ottawa, siendo las 5 de la tarde, hora de Londres, y las 6 de la tarde, hora de París, Berlín, Roma y Bruselas, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Normalmente debemos saber que el creyente está protegido para que los demonios no tengan ningún tipo de influencia en él. Los inconversos, de cierta manera, están protegidos hasta el punto que el Señor lo permita. De modo que en ambos casos debe abrirse una puerta en el cerco protector para que los demonios puedan ejercer alguna influencia o para que puedan entrar a una persona y habitar su cuerpo. A través de las Escrituras, a los demonios se les menciona como serpientes y escorpiones, porque muerden y pican. Pero Jesús nos dio autoridad sobre ellos. Y nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículo 19, y voy a leer a partir de la Biblia Dios habla hoy, también conocida como versión popular. Entonces dice Lucas 10, 19, yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. ¿Le quedó más claro? Definitivamente más claro. Debemos de saber que el pecado abre un boquete. Alguien diga un boquete. Diga, abre un boquete. ¿De nuevo? ¿De nuevo? No escucho. El pecado abre un boquete en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón, y definitivamente abre un boquete en el cerco protector, y esto permite que un demonio, un espíritu inmundo, afecte o entre en la vida de la persona. A esos boquetes en el vallado se le llama puertas. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, se le llama puertas. Cualquier trato con Satanás o pecado que no es confesado, ponga mucha atención, todo lo que el Espíritu Santo nos va a decir es muy importante. Cualquier trato con Satanás o pecado no confesado y abandonado, y esto nos llega a todos, abre una puerta para que pueda pasar el poder de Satanás y la infección demoníaca. Dios le dijo al pueblo de Israel en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 31, lo siguiente. Levítico 19, 31.
Cuando lo tenga, diga ya. ¿Qué nos dice? No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. La Biblia de la traducción de King James, porque esta es una Biblia bilingüe, nos dice que no nos acerquemos a espíritus familiares. Quiero recordarle que la traducción de King James es más precisa que la Reina Valera 60, más apegada a los textos originales hebreo, arameo y griego. De modo que si tú tienes en tus manos una traducción de King James, que desafortunadamente pues viene en inglés, y los que no saben inglés pues van a tener dificultades en leerla, pero yo le invito en el nombre de Jesús a que la compre y que empiece a rascarle ahí al inglés. Yo conozco personas que han aprendido a leer el español con la Biblia, que no estudiaron en la escuela, en la primaria, la lectura, y su libro de lectura fue la Biblia. Ahí aprendieron a leer. Bueno, tú también puedes aprender a leer inglés si tienes una Biblia de King James y tratas de traducirla, obviamente teniendo a un lado un diccionario inglés y español, español e inglés, o cuando menos inglés a español. De modo que el paralelo de este mismo versículo, o el mismo versículo, pero en la traducción de King James, nos dice: no os volváis a los espíritus familiares, ni vayan tras los magos, o sean molestados por ellos. Yo, el Señor, tu Dios. Hay traductores que tienen mucho cuidado, mucho respeto al nombre de Yahvé, y su respeto es tan grande que en las traducciones prefieren poner el Señor. Y creo que eso ocurrió también con la palabra Jehová. Para no poner Yahvé, que es el nombre verdadero de nuestro Dios, pusieron Jehová. Yahvé quiere decir yo soy el que soy, o simplemente yo soy. Ejayej, Asher, Ejayej. Yo soy el que soy. De modo que Ejayej quiere decir yo soy. Y Dios le dijo a Moisés en el libro del Éxodo, cuando le preguntó, ¿quién les diré que me manda? El Señor le contestó, tú diles que Ejayej es el que te manda, que yo soy es el que te manda. Entonces, la palabra Jehová quiere decir tú eres, no quiere decir yo soy. Nos tenemos que sujetar a la Biblia que tenemos en nuestras manos y seguir diciendo Jehová, pero les adelanto que el nombre correcto de Dios es Yahvé. Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel. Demos gloria, honra y alabanza al Dios Todopoderoso. Bendito sea Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y acción de gracias sea dada a Jesucristo. El ocultismo y otro tipo de pecados abren las puertas espirituales de las vidas de las personas al poder satánico y al influjo de los demonios y se convierten en lo que llamamos anclas, que no les permiten vivir una vida plena en Jesucristo. Toda persona debe estar consciente de las puertas y anclas posibles en sus vidas. Así es que
no importa que tú no seas un gran pecador, no importa que tú seas un cristiano nacido de nuevo, tú puedes haber abierto puertas y tener anclas en tu vida que no te han permitido tener un desarrollo espiritual cristiano como debieras tenerlo. Y es por esto que el apóstol Pablo, de una manera de exhortación, dice: debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la fe. Y esa es la situación por la que no podemos avanzar en nuestras vidas cristianas. Muchas personas no aceptan a Cristo porque su voluntad y su mente están rendidas a los poderes de las tinieblas, debido a alguna puerta que se abrió en el pasado o en el presente. Nos dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, lo siguiente: segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Que la persona que se va a perder por tener una actitud incorrecta en su corazón, pues el evangelio le es encubierto. En los cuales, ponga mucha atención en este versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen, la fotografía de Dios. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. De modo que este es uno de los versículos que nos muestra que Jesús es Dios Todopoderoso, igual al Padre, igual al Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor, Dios nuestro, uno es. Al oír esto, tu espíritu y el Espíritu Santo deben hacer que tú provoques una grande exaltación. Lo voy a repetir. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor Dios nuestro, uno es. ¿Por qué será el énfasis en estas palabras? Porque los pueblos de la antigüedad pues tenían muchos dioses, principalmente los pueblos de la Mesopotamia, entre los cuales se encuentra Babilonia y Ur de los Caldeos, de donde era Abraham, no Abraham. Abraham fue después de que Dios le cambió el nombre. Estas personas se encuentran atadas por espíritus inmundos desde adentro o desde afuera y no tienen libre albedrío. Mis amados, el libre albedrío es la libre voluntad, la voluntad de tomar nuestras propias decisiones.
Hay algunos cristianos que creen que Dios no nos creó con libre albedrío, sino que nos predestinó ya sea a la salvación o a la condenación. Y también llegan a cosas verdaderamente patológicas, increíbles e inaceptables doctrinalmente al decir que una persona ha sido predestinada para ir al cielo o para ir al infierno. Es equivalente a decir que Dios predestinó a algunas personas para que fueran ladrones, homicidas, abusadores de menores, prostitutas, manejadores de prostitutas, narcotraficantes, dealers, es decir, los que distribuyen la droga, o homosexuales, lesbianas, transexuales, transgénero y todo eso que está incluido en las letras LGBT+. Y ese más, la verdad incluye infinidad de palabras que no recuerdo. Son muchas cosas las que incluye ese más después de las letras LGBT. Mientras un inconverso se encuentra en esta condición, no puede aceptar a Cristo. No puede aceptar a Cristo. Alguien diga, no puede aceptar a Cristo. Hasta que un creyente nacido de nuevo ate a esos espíritus inmundos o se halle orando insistentemente por él y le devuelva la voluntad a la persona para que pueda tener la convicción de pecado. Esto es muy importante porque frecuentemente nosotros no tenemos convicción de pecado. Hacemos cosas y no sentimos que eso sea pecado delante de Dios, ¿verdad? Entonces, el Señor cuando nos libera, pues nos devuelve la voluntad para que podamos tener el trabajo del Espíritu Santo, que es traernos convicción de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, tenga esa persona deseos de recibir a nuestro glorioso Salvador. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo nuestro Señor. Cualquier roce con el ocultismo, por ligero o breve que parezca, es una puerta abierta. Por ejemplo, leer el horóscopo, visitar a una adivina, a una lectora de cartas que ahorita son muy famosas, hasta en los postes hay anuncios de personas que leen el tarot. Y yo me pregunto, si esas personas ponen anuncios de la lectura de tarot, ¿por qué nosotros no vamos a poner anuncios de que solo Cristo salva? En una ocasión iba viajando en avión y ya saben que te ponen una revista ahí en el asiento de adelante, y en el asiento al final venían anuncios comerciales y uno de ellos era mostrando a una persona que tenía la facultad de concederte tus deseos. Y me llamó mucho la atención que al final de ese aviso de ocasión, como pudiéramos decir, ese aviso comercial, dijera: si en un día usted no recibe lo que
me está diciendo que yo le conceda, no me paga. ¿Me están escuchando? Tenía tanta seguridad de que sus oraciones demoníacas iban a resultar, que decía, si no le viene lo que usted desea, no me paga. ¿Por qué nosotros como cristianos, nacidos de nuevo, creyentes en la verdad absoluta de la palabra de Dios, no podemos decirle a una persona, esta promesa es una promesa de Dios, de las 3,000 más o menos que hay en las Escrituras, y lo que Dios promete lo va a cumplir? ¿Cómo es posible que una bruja te prometa que si en un día no recibes lo que estás solicitando, llámese un amarre para una persona con la que tú quieres conquistar, llámese un trabajo, un negocio, llámese la paz en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, un ingreso fuerte económico, un puesto en una empresa? Si no lo recibes a las 24 horas, no le pagas. Dije, Dios mío, esta persona tiene una gran credibilidad, o más bien, no puedo decir fe, una gran confianza en que sus oraciones demoníacas van a traer respuesta. Y cuando tú oras por los enfermos y por las personas para que sean liberadas, ¿tienes la misma confianza? No, generalmente no. Y eso es incredulidad. Y la incredulidad, como la impuntualidad, son pecados. Visitar personas que leen hojas de té, cartas, una simple visita por curiosidad a una sesión espiritista puede afectarte por el resto de tu vida. Lo mismo que estudiar libros sobre ocultismo, jugar a la ouija, probar nuestra percepción extrasensorial que existe, practicar experiencias psíquicas, proyección astral o magias de cualquier tipo, negra o blanca. Hay personas que se confían porque dicen, yo no fui a buscar a una bruja, a alguien que ejerce la magia negra, yo fui con alguien que ejerce la magia blanca. Déjame decirte, la magia blanca es una canción. La magia blanca es exactamente igual a la negra con otro nombre. Creyentes con poca enseñanza participan sin saberlo en rituales de brujería, en su desesperación por lograr que un ser querido sane o por cualquier otro motivo, se involucran con la magia negra y llegan a creer que no es algo del diablo porque durante el rito se lee un pasaje de los Salmos u otros pasajes de la Biblia, a la vez que puede emplearse el aceite que utilizamos nosotros y que está claramente definido en la carta de Santiago, capítulo 5. De modo que la gente se confía y está poniendo su confianza en el enemigo de nuestra alma. Nosotros hemos orado por personas enfermas que al mismo tiempo van a buscar a un brujo, a un mago, a un adivino, a un hechicero, a un curandero, a un pasador de barridas. Entonces la oración que hicimos por esa persona se nos cae, porque simultáneamente esa persona está buscando la ayuda de Dios y al mismo tiempo está buscando la ayuda del diablo con conocimiento o sin él.
En una ocasión, una persona me dijo, ya le he pedido mucho a Dios y no me ha concedido lo que le he pedido. Ahora voy a pedirle al diablo. Y le dije, estás en un gran error, además de un gran pecado. En su desesperación quería buscar la misericordia del diablo y su sanidad. Y yo le dije, mira, simplemente el diablo no puede tener misericordia contigo, porque el diablo no tiene misericordia. El único que tiene misericordia es Dios, porque es uno de sus atributos. El único que tiene amor es Dios, porque es su esencia. El único que nos puede sanar permanentemente es Dios, porque es todopoderoso y omnisciente, todo amor, toda bondad. Por eso es que la herejía de la predestinación o salvación por predestinación va contra los atributos esenciales de Dios, que son básicamente la misericordia, el amor y la bondad y la fidelidad a las Escrituras. De modo que una persona que cree que Dios nos escoge para ir al cielo o para ir al infierno previamente sin nuestro libre albedrío, pues realmente está negando los atributos esenciales de Dios que acabo de mencionar. Otra cosa relacionada con la brujería que los cristianos usan sin saber son las hierbas. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale las hierbas. Muchas hierbas son muy buenas. De hecho, yo he recibido tratamiento con algunas cuando he padecido 4 veces de piedras en los riñones. Pero las he usado como dicen las Escrituras que se deben de usar, no como la gente generalmente lo hace, yendo a un lugar donde se venden hierbas, pero también se venden imágenes, pócimas, rezos, para lograr amarres, trabajos, puestos, incrementos salariales, el amor de una persona, etcétera, etcétera. Entonces, si tú quieres una hierba, porque yo te dije o porque alguien te dijo que esa era buena para tal o cual enfermedad, tienes que tener mucho discernimiento. Bueno, realmente no se necesita mucho discernimiento, solamente un poco de atención. No las compres en un mercado donde se vean cosas del ocultismo. Y si tienes alguna duda, ora enfrente de ellas. Ya la compraste, ya la tienes, no la has encontrado en ningún otro lugar. Es buenísima, no hay otra cosa, no hay una medicina que contenga eso. Bueno, entonces ora para que Dios le quite el efecto maligno que pudieran tener. Pues lo menos que debes hacer después de haber agotado todos los lugares donde puedan venderse hierbas, ¿qué les recomiendo? Mejor el mercado, donde tú veas que no hay señales de ocultismo o de satanismo, y ahí las compres. Eso es más fácil que andar en tiendas donde se venden cosas relacionadas al ocultismo. Y se los digo porque hay padecimientos como las piedras en los riñones, que es la litiasis renal o uretral, que
Con los medicamentos lo único que puedes lograr es calmar el dolor, no pulveriza la piedra. En cambio, la combinación de 3 hierbas hace que esa piedra se pulverice y uno pueda arrojarla por la orina. Entonces, pues no dejamos a la persona retorciéndose, porque en la medicina no hay un medicamento hasta el día de hoy que pulverice la piedra, y entonces hay que mandarla con el médico especialista, el urólogo y a veces el subespecialista para que le haga un ultrasonido y destruya un ultrasonido con un instrumento especial y pulverice la piedra para que se pueda excretar por la vejiga y la uretra. Entonces, cuando es más fácil y más económico tomarse esas hierbas. La nueva era es la vieja era. Alguien diga, la nueva era es la vieja era. La vieja era con un nuevo nombre. Eso es todo. La nueva era es la vieja era, solo con un nuevo nombre. Se está propagando grandemente el día de hoy. Y no es otra cosa que hinduismo y otras religiones o filosofías orientales. También les voy a hablar del yoga. El yoga es una puerta a la entrada de espíritus inmundos. El verdadero propósito del yoga es conectar a la persona con el dios hindú Brahma. El yoga no es solamente un ejercicio físico y un cambio en la alimentación. El yoga es una religión. El yoga es hinduismo y una puerta a Satanás en tu vida. El yoga nunca ha enseñado sin enseñar al mismo tiempo la meditación, la salud mental, etc. Todo lo que tenga relación con el yoga no es otra cosa más que satanismo, puro y simple. Todas las meditaciones de corte oriental tienen como propósito obtener una mejor conciencia de sí mismo. Pero en este proceso, la persona sin darse cuenta se pone en contacto con espíritus inmundos. Muchas veces estas personas recitan un nombre o frase, a la cual nosotros le llamamos mantra. Una frase o una palabra que tú repites, que no tenga que ver con las Sagradas Escrituras, frecuentemente es un mantra, es decir, una palabra que sirve para conectarse con el mundo espiritual de los demonios. Entonces, tenga mucho cuidado con eso. Si no está en la Biblia, no la pronuncies ni la repitas. Muchas veces esta persona, si eres inconverso, te va a llevar al mismo lugar donde ellos van a ir. Esto ocurre también en la masonería. La meditación trascendental verdaderamente trasciende, pero al infierno, por toda la eternidad. Tú le vas a la meditación trascendental, estás interesado en la meditación trascendental, estás interesado en una meditación ajena a las Sagradas Escrituras, eso te va a llevar al infierno, si eres inconverso. Y si eres creyente, te va a atar. Es una puerta y es una ancla. Una puerta porque se abre a los espíritus inmundos, y es una ancla porque no te va a dejar salir de esa situación.
a menos que un creyente nacido de nuevo, y hago énfasis en nacido de nuevo porque hay infinidad de personas que se consideran creyentes o salvos porque un día hicieron una oración para recibir a Jesucristo. Porque la salvación no es una oración, la salvación es una relación personal con Jesucristo. Y además es una relación íntima con Jesucristo. No una relación tipo rezo repetitivo que muchas personas hacen, sino es una oración guiada por los puntos doctrinales de la palabra de Dios que hablan de la obra terminada de Jesucristo, su muerte, sepultura y su gloriosa resurrección. Y después de haber entendido el plan de salvación, después de haber entendido los puntos del plan de salvación, después de haber entendido 2 puntos esenciales o 3 puntos esenciales, uno, que Jesucristo es Dios todopoderoso, igual que el Padre y el Espíritu Santo; 2, que entendió lo que es el arrepentimiento; y 3, que entendió que nuestros pecados fueron puestos sobre Jesucristo en esas 3 horas de oscuridad en el planeta Tierra, donde Jesús cargó los pecados de toda la humanidad. Y por eso el Padre puso una oscuridad en la tierra para que nadie viera a Jesús cargando los pecados. Así es que la persona tiene que entender que Jesucristo llevó a cabo la sustitución, es decir, que los pecados que nosotros traemos cargando, en el momento que hacemos la oración, en ese mismo momento debemos creer que Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Como dice Primera de Pedro 2:24, el mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo, no en la cruz, en su cuerpo, cuando estuvo en la cruz, en su cuerpo sobre el madero, para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados, salvados, liberados y bendecidos. Mi amigo, mi amiga, si esas palabras que estoy diciendo no le hacen dar una exclamación apoteósica, es porque o no entiende, o es flemático, o es perdido. Porque un creyente, cuando escucha de nuevo que Jesucristo llevó sus pecados personales en su cuerpo sobre el madero, y por lo tanto ya no los cargamos nosotros, y hemos sido libres del pecado por la sangre de Jesucristo y la sustitución de Jesucristo, merece una exaltación gloriosa a Jesucristo. La Biblia habla de la meditación, pero de la meditación de la palabra de Dios, no de cualquier meditación. Por ejemplo, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá
bien. Es el único versículo de la Biblia donde se expresa la palabra éxito, donde dice, todo te saldrá bien, también quiere decir, tendrás éxito. Pero ¿qué tienes que hacer para tener éxito? Nunca se apartará de tu boca, eso quiere decir que lo dices verbalmente y audiblemente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y aquí ponga mucha atención en lo que voy a decir. ¿Para qué guardes? Eso quiere decir que lo guardas en tu mente y en tu corazón. Y hagas. No nada más para que lo conozcas, no nomás que te lo sepas de memoria, sino que lo sabes de memoria y además lo pones por obra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. La meditación que Dios quiere que hagamos es una meditación activa, es decir, una meditación con lectura, aprendizaje y memorización de la palabra de Dios, cual dice el Salmo 119, versículos 9 al 11, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí donde dice joven, puede ser adulto o viejo. ¿Con qué limpiará el joven, el adulto o el viejo su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que te va a liberar de la pornografía? La lectura, meditación y memorización de la palabra de Dios. Entonces, la gracia todopoderosa de Jesucristo vendrá a tu vida y tú podrás abandonar no solo la pornografía, sino la masturbación, la fornicación, el adulterio, las orgías, la homosexualidad, el lesbianismo, el transvestismo, el transgénero, etcétera, etcétera, y cualquier otro pecado. La lectura, meditación y memorización y confesión de la palabra de Dios. Aquí quiero hacer una cápsula cultural para decir una cosa. No es lo mismo, y alguien diga no es lo mismo, leer mentalmente a leer audiblemente. Cuando tú lees audiblemente, es decir, que estás leyendo y estás pronunciando lo que estás leyendo, la palabra de Dios entra a tu mente por dos vías, por los ojos y por los oídos. Y entonces se vuelve poderosísima, se vuelve una rema, una palabra activa de Dios en tu vida. Hágalo y notará la diferencia. No es lo mismo leer mentalmente la palabra de Dios que leerla verbalmente. Tú estás recitando las Escrituras. Ojos y oídos reciben la palabra de Dios y traen un gran efecto en tu vida. Dios nos pone a sujetar nuestros pensamientos, no a dejar la mente en blanco. Si tú no controlas tu mente, Satanás lo hará.
Y eso está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Esto incluye las artes marciales. Ponga mucha atención. En ninguna parte de la Biblia se habla respecto a una meditación pasiva. La meditación satánica es pasiva. Satanás quiere que las personas pongan la mente en blanco, que intenten quitarse de la mente cualquier pensamiento, para que abran la puerta a la influencia demoníaca. En cambio, Dios nos pone a sujetar nuestros pensamientos, a no dejar la mente en blanco. Si no controlas tu mente, Satanás la va a controlar. La sofrología médica, el control mental, silva, la hipnosis, la autohipnosis, son prácticas del movimiento de la nueva era, que ya dijimos es la misma vieja era con un nuevo nombre. Se utilizan en la medicina alterna, algunas formas de homeopatía, donde se utiliza el péndulo, o medios más sofisticados para diagnosticar, como la hipnosis y algunas otras formas o medios. Son medios antiguos de los que el diablo se está valiendo hoy con nuevos nombres. Libros, grabaciones de música, de cantos que se venden con el objetivo de que aumentes tu autoestima, bajes de peso, relajación, alivio de la tensión, alivio del estrés. Traen mensajes subliminales, es decir, mensajes escondidos, mensajes repetitivos que ayudan al oyente a poner la mente en blanco y así poder ser blanco de Satanás y sus espíritus inmundos. Al dejar la mente en blanco, la persona se expone a cualquier mensaje oculto en la grabación, mensajes que son sugestiones demoníacas al pecado, sexo, violencia, crimen, etcétera. Recordemos las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, que nos dice, hablando del diablo: el ladrón no ha venido sino a hurtar, matar y destruir. Y déjeme decirlo, y estas son palabras mías, lo sabe hacer tan bien que no nos damos cuenta. Satanás todo el tiempo nos está tratando de robar algo. El amor por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros hijos. Nos quiere robar el trabajo, nos quiere robar nuestra casa, nuestro carro. Nos quiere, no conforme con robarnos, quiere matarnos. Y utiliza todos los medios a su alcance, ejemplo, la comida. ¿Capiche? ¿Entiende? Voy a terminar con esto. La acupuntura es una forma de curación demoníaca. El propósito de la acupuntura es despertar las fuerzas kundalínicas para efectos de la sanación de la persona. La palabra kundalini quiere decir serpentio y es el nombre de una diosa hindú simbolizada por una serpiente con 3 anillos que duerme con la cola en la boca. Ya nada más con eso
Es suficiente para que te des cuenta que eso es del diablo, ¿verdad? La cola la tiene en la boca. Kundalini. Este espíritu inmundo llamado Kundalini se aloja en la columna y se aloja en la parte baja de nuestro vientre. Y es importado, se le abre puertas por medio del yoga y por medio de algunas o todas las meditaciones. Entonces entra ese espíritu inmundo, Kundalini, y te duele la espalda, te duelen las caderas, hace estragos en la vida de una persona. Por eso a veces tenemos que identificar eso y orar para que ese espíritu inmundo salga de la persona. Vamos a orar. Y vamos a pedir perdón al Señor por todas las veces que hemos hecho algo incorrecto de esto que hemos hablado, que podría seguir otra media hora más, porque este tema es muy importante, muy importante. Vamos a pedirle perdón a Dios por recurrir a curanderos, hierberos, santeros, adivinos, lectores de cartas, de hojas de té, barridas de pirul, etcétera, que nos llevó nuestra mamá, nuestra abuelita o nosotros mismos, y a todo lo que no sea de Dios. Ahí con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, con plena convicción de lo que vamos a decir, repita junto conmigo: Dios Todopoderoso, Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos, hoy quiero pedirte perdón por haberme involucrado en todas esas cosas, en la meditación, en las artes marciales, en el yoga, yendo con brujos, hechiceros, curanderos o gente similar, por jugar a la ouija, por ir con una persona a que me lea las cartas, me lea el tarot. Perdóname, Señor, no oigo nada. Perdóname, Señor, porque lo hice en ignorancia. Como dices en tu palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y hoy quiero pedirte perdón por todas las cosas incorrectas que he hecho en mi vida, incluyendo todas estas. Perdóname, me arrepiento con la actitud de abandono. Estoy dispuesto a nunca recurrir a ese tipo de personas o de procedimientos. Perdóname, Señor. Acuérdate que somos polvo. Acuérdate, Señor, que somos flores del campo, que un día florecen y otro se secan y se caen. Que nuestra vida es como el viento que pasa, que nos sacaste de la tierra, que no somos más que un charco de lodo al cual le diste forma, y lo único bueno que hay en nosotros es lo que tú has puesto, tu Santo Espíritu, la persona de Jesucristo. Dios,
Lávame con la sangre de Jesucristo. Límpiame, lávame, santifícame, purifícame. Renuncio a toda forma de ocultismo y de satanismo, sean filosofías, meditaciones o personas. Renuncio a amistades que practican esas cosas que pueden ser puertas para mí en mi vida espiritual, que se convertirán luego en anclas. Dios, lávame con la sangre de Jesucristo y déjame más blanco que la nieve más blanca, que la nieve recién caída, y más blanco que la más blanca lana. Señor Dios Todopoderoso, lléname con el Espíritu Santo, lléname con el Espíritu Santo, lléname con el Espíritu Santo y dame discernimiento y convicción de todas las cosas que a ti te desagradan para no hacerlas. Dame, Señor, la gracia, el poder y la unción para apartarme de esas cosas que a mí me agradan, pero a ti no. Yo quiero vivir conforme al testimonio de tu palabra, conforme a la vida de nuestro amado Señor Jesucristo y de sus santos apóstoles y discípulos. Ayúdame, porque soy débil, porque caigo fácilmente. Dame hambre de tu palabra, dame sed de la oración para convertirme en un Rocky espiritual que pueda vencer toda influencia demoníaca de este mundo corrompido que cada día va a peor, preparando el terreno para la tribulación. Te lo pido, Padre, en el santísimo y preciosísimo nombre de Jesucristo, Dios hecho carne, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle primero que le felicito por haber llegado hasta la parte final de esta predicación, que es tan importante que me merecería otra media hora. Apártese de todo lo que le desagrada a Dios, búsquese una Biblia, la que tenga en casa, que a lo mejor está empolvada, a lo mejor tiene arriba revistas, periódicos, objetos. Quítelos, limpie la Biblia y póngase a leerla. Empiece con el Evangelio de San Juan y mándenos un correo electrónico para decirle qué tiene que leer después. Lea el Evangelio de San Juan por lo menos durante un mes. Vuelta y vuelta y vuelta al Evangelio de San Juan por un mes. Y usted se acordará de mí, de que su vida será grandemente transformada por el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo y la sangre de Jesucristo. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial.